U de XY, U de XX y U de YY, igual con 0. En este caso, ¿verdad? Estoy escribiendo la ecuación diferencial, la forma general de la ecuación diferencial parcial de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Segundo orden. Porque, al igual que las ordinarias, el orden está relacionado con la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. En este caso, el orden de la ecuación diferencial, el más alto, pues son las segundas derivadas, ¿verdad? Que no sé si ustedes están familiarizados con esa notación, pero si no la voy a comentar. U de X, pues es la parcial de U con respecto a X. U de XY es la parcial cuadrada de U con respecto a X, con respecto a X, con respecto a Y, o con X con respecto a Y, si pueden conmutarse, ¿verdad? La U es lo que andamos buscando, es una función que depende, en este caso, de dos variables, y esas dos variables están en un dominio, ¿verdad? Que lo vamos a denotar con omega, ¿verdad? Ese dominio omega. Entonces, andamos buscando una ecuación diferencial, andamos buscando una solución, perdón, no sé si sí, ahí sí se ve. Andamos buscando una función de dos variables que satisfaga esta ecuación diferencial sobre el dominio omega. Eso es lo que andamos buscando. Ahora bien, todavía vamos a ser más precisos. El espacio omega, pues el espacio omega es un subconjunto de R2. Es un subconjunto de R2. Y bueno, puede ser acotado, puede ser no acotado, pero lo importante es que, además de la ecuación diferencial, van acompañada de las condiciones de frontera. La frontera es lo que delimita la región y lo denotamos así, ¿verdad? Entonces, la ecuación diferencial tiene que ir acompañada de una condición de frontera. Obviamente que la frontera, dependiendo del problema, se puede dividir la frontera, y en cada región de la frontera puede haber una condición de frontera diferente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ecuaciones diferenciales que no dependen del tiempo, básicamente estamos estudiando una ecuación o un problema en el estado estacionario. Estamos estudiándolo en el estado estacionario. Cuando la ecuación depende del tiempo, cuando la ecuación diferencial depende del tiempo, decimos que estamos estudiando un problema de evolución. ¿Sí? Entonces, cuando está el tiempo presente, en la ecuación diferencial, se dice que el problema es de evolución. En otro caso se dice que el problema es un problema en el estado estacionario. Entonces, fíjense ustedes que pues el problema resulta ser muy complejo. Fíjense, el problema resulta ser muy complejo porque pues tenemos una expresión completamente arbitraria de las variables independientes, de la variable dependiente y sus derivadas. Y además le agregamos a eso que tenemos sus condiciones iniciales, y si es de evolución tenemos condiciones de frontera, y si es de tiempo tenemos condiciones iniciales. En este caso,
En este caso, se requiere además de condiciones iniciales. Es decir, eso es lo que vamos a resolver. Y el problema, uno de los problemas serios, pues es la geometría del problema. O sea, la geometría del problema, pues es el dominio omega, donde está definida la ecuación diferencial. Hay muchos tipos de condiciones de frontera. También las condiciones de frontera participan en la solución de la ecuación diferencial. Entonces también es importante conocer para cada problema, conocer la condición de frontera, ¿sí? Y también si es un problema de evolución, tenemos que conocer pues, las condiciones iniciales del problema. ¿Ok? Entonces, esta es la anotación, esta es la idea y de lo que vamos a estar trabajando. Pero todavía un poco más. La F que estamos mencionando aquí, pues puede ser una función impresionantemente no lineal. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros en la mayor parte del curso va a ser cuando la función f es lineal. En este caso, f es lineal. ¿Qué quiere decir que f es lineal, Iván? ¿Qué quiere decir que la función sea lineal? La función f sea lineal. Que si la aplicamos a dos términos, digamos, a una combinación lineal, sería la aplicación de cada parte de la combinación lineal de manera independiente. Ajá. Oscar, ¿qué idea tienes sobre linealmente que f sea lineal? O sea, esta f sea lineal. Y que si aplicamos la función f a, por ejemplo, a la suma de dos elementos, sería igual a la función aplicada a cada uno de los elementos. ¿A la función solución? A f. A f. Por ahí va. O sea, ¿qué quiere decir? No quiere decir que la solución es lineal, ¿verdad? No quiere decir que la solución es lineal. Entonces tendríamos una cosa así: A uxx más b uxy más c uyy más d ux más d uy más, perdón, de más euy más f u igual a una g de x y. ¿Sí? Esa es la forma general de una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Este término se llama término no homogéneo. O término forzante, también se conoce. Y las A's, las B's, las C's, las D's, la C y la F, ¿verdad? Son los coeficientes de la ecuación diferencial. ¿Cómo van a ser A, B, C, D, E y F? ¿Cómo son esos coeficientes? ¿Tienes alguna idea, Axel? ¿Cómo van a ser esos coeficientes? Pues son constantes, ¿no? Del campo. Bueno, pues la respuesta es sí, pero pueden ser funciones. ¿Sí? Las A puede ser una función que dependa de X y de Y. La B puede ser una función de X y de Y, y así sucesivamente, hasta la F puede ser una función de X y de Y.
¿Ok? Entonces, el caso más sencillo, el caso más simple, va a ser ecuaciones diferenciales parciales lineales con coeficientes constantes. Pero en problemas ya más complicados, ¿verdad? Vamos a tener que tratar con ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. ¿Ok? Con coeficientes variables. Una Entonces, duda. sí, cómo no. Sí, cuando los coeficientes son variables, ¿tienen que cumplir, o sea, no sé, estar dentro de un campo de funciones o algo así? ¿O da igual? No, lo que importa mucho es cómo es, qué tan suave va a ser la función. Ok. ¿Sí? ¿Qué tan suave es el coeficiente? ¿Qué tan suave es el coeficiente? No, aquí no nos va a preocupar mucho aquí no nos va a preocupar mucho de qué campo sea. Bueno, obviamente que ya al ponerle condiciones, ya le está diciendo qué tipo en dónde va a estar. O sea, porque le vamos a pedir al menos que sea diferenciable, o al menos diferenciable los coeficientes. ¿Tá? Entonces, este es el tipo de ecuaciones que vamos a empezar a trabajar o que vamos a empezar a estudiar. Entonces, van a ser ecuaciones, voy a resumirla aquí. Lo que vamos a empezar a estudiar y lo que se va a estudiar casi en el curso va a ser ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Con coeficientes constantes. Vamos a mencionar también algunas cosas con coeficientes. Bueno, esto va a ser la parte central de alguna manera. Y también vamos a hablar de coeficientes variables y vamos a hablar de ecuaciones no lineales, pero va a ser en menor, o sea, en menor proporción. Vamos a hablar muy poco de las ecuaciones no lineales. Afortunadamente, estas ecuaciones lineales son las que vienen de la física. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, las ecuaciones son lineales, son muy simples. No, no son simples. Son las que modelan o sea, casi todos los fenómenos de la física. Todos los fenómenos importantes en la física son modelados con ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes o coeficientes variables, pero son de segundo orden. ¿Okay? Entonces, es el tipo de cosas con las cuales vamos a estar interesados. Y luego a las ecuaciones hay que agregarles sus condiciones de frontera, y hay que agregarle, en el caso que sea necesario, sus condiciones iniciales. Entonces, este es nuestro problema. Entonces, desde el punto de vista matemático, tenemos un operador diferencial U igual a G. Voy a ponerle aquí X como vector, ¿verdad? X está definido en omega, ¿verdad? Y aquí tengo que U en X vale U de bueno, vamos a ponerle H de X con X en la frontera de omega, y si es del tiempo, pues aquí, bueno, sería sin tiempo. Esta sería la ecuación diferencial, y cuando es con tiempo hay que dar la condición inicial, ¿verdad? Esta condición es la condición de frontera, y el operador L, pues es todas las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. Entonces, ese es matemáticamente, en forma compacta, se escribe así el problema que vamos a estudiar. El problema que vamos a estudiar. ¿Okay? Bueno,
voy a mencionarles algunas ecuaciones importantes que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Algunas ecuaciones diferenciales importantes. Ecuaciones diferenciales parciales importantes. La primera es la ecuación del calor. La ecuación del calor, ¿verdad? Es U de T igual a D UXX. X puede estar entre 0 y L. X está entre 0 y L. Y aquí U de 0 vale U de 0. Y U de L vale U de L. Y U, más que, déjenme aquí depende, T, perdón, aquí faltó T. Y U de 0, X igual a una F de X. Esta ecuación modela la conducción del calor en una barra de una dimensión. Es decir, tienen una barra que empieza en 0, termina en L, y aquí estaríamos estudiando el calor de una barra de una sola dimensión. La ecuación del calor también se puede estudiar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones y en diferentes geometrías, ¿verdad? La forma general, acuérdense ustedes, la forma general es la siguiente. La forma general es U de T igual a D laplaciano de U, ¿verdad? Esta es la ecuación del calor. U de Tx es igual a U de, bueno, vamos a ver aquí, una H de T de X con X en la frontera de omega. Y una U de 0x igual a una F de X. Entonces, esa sería la ecuación del calor en una variable y en varias variables. Inclusive aquí, esta notación no está incluyendo el sistema coordenado. Puede ser en Laplace, puede ser coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, lo que ustedes quieran en esta ecuación. La D aquí es una constante. Esta ecuación la vamos a derivar, pero se las presento para que vean que es la ecuación, una de las ecuaciones importantes en la física, que es la ecuación del calor. La D se conoce como el coeficiente de difusión. Este es el coeficiente de difusión. ¿Se dan cuenta? Esta es una ecuación lineal y solamente aparece U de XX y U de T. Eso es todo lo que aparece, ¿verdad? Y así esa ecuación tan sencilla modela el flujo de calor, o sea, el calor en una barra unidimensional. ¿Okay? Esto estaría modelando pues un objeto en R2, en R3, en R lo que ustedes quieran, o en la geometría que ustedes quieran. Entonces, esta es una ecuación importante y esa ecuación la vamos a estudiar en el curso. La otra ecuación que también es importante, y aquí, obviamente que esta ecuación está estrechamente relacionada con un proceso físico. ¿Cuál es el proceso importante en el calor? O sea, ¿qué tipo de
de transferencia de energía está ocurriendo? ¿O cómo se transmite la energía cuando estamos estudiando la ecuación del calor? O sea, ¿cómo se transmite el calor en una... Oscar, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo se transmite el calor en una barra o en un comal o en un cilindro o en cualquier cosa metálica? Más o menos, pero no sé cómo expresarlo. O sea, este tipo de ecuación define, o sea, define un tipo de física diferente, es decir, cada ecuación que voy a mencionar ahorita es un tipo de movimiento diferente. Aquí la materia, o sea, que es el calor, se está desplazando, el calor se está desplazando, pero ese movimiento es convectivo, es un problema de convección o no. ¿O qué tipo de fenómeno? Por ejemplo, es una, por ejemplo, cuando incide la luz del sol en un metal, no es lo mismo que estarla calentando en una estufa, ¿no? Los No. fenómenos son ligeramente diferentes. Sí. Y si pusiéramos ese metal en un fluido, pues también sería diferente. Sí. ¿Okay? Entonces, aquí en la ecuación del calor, el fenómeno que está presente, el fenómeno de física que está presente, es un fenómeno difusivo, es la difusión. Ok. ¿Sí? ¿Tienen Sí. una idea de, o sea, cómo es que transcurre, o sea, qué es la difusión? ¿Qué sería la difusión dentro de un metal o dentro de una barra? ¿Qué sería la difusión? Por ejemplo, cómo se va distribuyendo el calor, ¿no? A través del metal. Sí, pero ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se va distribuyendo? O sea, si yo caliento un extremo de una barra que está fría, ¿cómo el calor se va moviendo? Se va moviendo, ya dijimos que se mueve de la parte más fría, de la parte más caliente a la parte más fría. Ya dijimos que esa era la ley de Fick o la ley de Fourier. Pero para que el calor se mueva, el calor no se mueve como se mueve el agua. ¿Verdad? Si ustedes echan agua en un canal, pues el agua se mueve de una cierta manera, pero así no se mueve el calor. El calor se mueve de otra manera. Se mueve de una manera difusiva. ¿Y eso qué quiere decir a nivel molecular? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a nivel interno del material? Las ¿Se moléculas están están... generando energía cinética? Bueno, están... O sea, Sí. que la energía cinética de los átomos, de las moléculas, se están agitando tanto que están influyendo sobre la vecina, y la Sí. vecina sobre la vecina, y la vecina sobre la vecina, y ahí se van poco a poco moviendo, ¿verdad? Difundiendo, hasta que llegan al lugar donde nos interesa medir la temperatura. Entonces, este es un proceso básicamente difusivo. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos con otro tipo de ecuación que nos va a dar otro tipo de movimiento, que es la ecuación de onda. La ecuación de onda U de tt igual a c cuadrada uxx. Otra vez x está entre 0 y L, y se requiere U de 0 de t, 0. Vamos a ponerle aquí un U de 0 y un U de TL es igual a un L que dependen de T, y aquí un U de x, 0 que depende de igual de un f de x, y como es de segundo orden, pues es una U de t de x, 0 igual a una g de x. Esta es la ecuación de onda.
¿verdad? Y esto lo que nos permite modelar es cómo se mueve una vibración mecánica en una cuerda elástica. Yo tengo una cuerda elástica sostenida entre 0 y L, le hago un desplazamiento como una cuerda de violín, la desplazo tantito hacia arriba, ¿verdad? Y quiero ver cómo se comporta, ¿verdad? Eso me da la ecuación de onda. ¿Qué tipo de movimiento se realiza aquí? ¿Oscilatorio? Es un movimiento oscilatorio. Es un movimiento oscilatorio, pero más que oscilatorio es otro tipo de comportamiento, fíjense. Vamos a suponer que no empezamos con esta perturbación porque es difícil de entender, que empezamos con otra. Vamos a lo que ustedes jugaban de niños. Ponían una cuerda, la detenían del otro extremo y aquí le movían súbitamente, la suben y lo bajan. O sea, una subida, luego lo bajan. ¿Verdad? ¿Qué le pasa a esa perturbación a lo largo de la cuerda? ¿Se transmite? Pues va a viajar a través de la cuerda, es decir, aquí se va a ver inicialmente y después se va a ir viendo cómo va a ir viajando, esa perturbación. Ese movimiento no es igual que el calor. Este movimiento es de tipo, lo que se llama tipo convectivo, ¿verdad? Es que se va desplazando toda la perturbación, ¿verdad?, en la cuerda con esta velocidad. Esta es la velocidad con la que se va a desplazar la perturbación, ¿ok? La perturbación. Esto es un cierto tipo de cuerda, un cierto tipo de modelo. Existen otros modelos, pero también basados en la ecuación de onda. Por ejemplo, ¿cómo funciona una bocina? ¿Cómo funciona una bocina? Una bocina es una superficie en R3, que está vibrando, se está moviendo la membrana de la bocina. ¿Cómo se transmite ahí la onda? Por medio del aire. Por medio del aire. Es decir, va avanzando la onda, ¿verdad? Va avanzando la onda a través del aire. El aire, ¿cómo se mueve? El aire, ¿cómo se mueve? Pues es que depende, ¿no? O sea, de qué movimiento le estemos aplicando. Como un fluido, como un fluido. No, por eso yo te digo, tengo una bocina. Haz de cuenta que tengo una bocina pegada en la pared. Ajá. Tengo una bocina en la pared y estoy transmitiendo una canción por esa bocina. La onda que se genera, ¿cómo es? ¿Plana? En las bocinas no es plana, es esférica. Ajá. Como la tengo pegada a la pared, pues sería medio esférica, ¿no? Okay, media esférica. Ajá. E iría viajando tan lejos como pues tenga potencia mi bocina. Pero ¿cómo se movió el aire? Es la pregunta. ¿Cómo se movió el aire? O sea, si yo estoy hablando, el aire que yo estoy, o sea, con las ondas que yo estoy generando, pues a lo mejor me escuchan hasta allá afuera de mi casa o por allá, pero ¿qué le está pasando? ¿Cómo se están moviendo las partículas de aire? Pues chocan entre ellas, ¿no? Por la energía cinética de la onda. Y así se Sí, transmite. pero solamente se mueven localmente, solamente se mueven
en un espacio muy pequeño. Sí, se mueven en un espacio muy pequeño. Si es una onda esférica, va una partícula de aire, se va a mover muy poquito mientras pasa la onda, y luego el otro se va a mover, y el otro se va a mover, y así se va a ir moviendo la onda hasta llegar a donde tenga que llegar. Entonces, esas son ondas, ya muy lejos, pues sí serían ondas planas, pero al inicio serían unas ondas bastante esféricas. Ahora bien, ese modelo también existe en varias dimensiones, que es Laplaciano de U. Aquí ya mi U es una función de X, que le pongo así, y X está en omega. X está en omega, y aquí también tengo que agregarle las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, ¿verdad? Esa es otra ecuación importante de las que vamos a estudiar en el curso. Finalmente, bueno, no finalmente, pero les voy a dar más tres. La tercera ecuación, que también es importante, es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es U de XX más U de YY igual con 0. Si esta no es 0, si esta es una f de XY, se llama ecuación de Poisson. ¿Sí? Ecuación de Poisson. ¿Sí? Ok, esta ecuación de Laplace también se puede escribir así: cuadrado de U igual con 0, y entonces esta notación ya es una notación que no depende del sistema coordenado. Aquí le tengo que agregar, ahora sí, solamente condiciones de frontera. ¿Sí? Esa va a ser mi ecuación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Entonces, estos son 3 ejemplos. Hay muchos. Inclusive me gustaría, no sé si lo dejé en el Dropbox, pero en el Dropbox, a lo mejor en el Dropbox van a encontrar un handbook de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, que es un compendio, pues, de la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales parciales que existen. ¿Sí? Que existen. Además de mencionar la ecuación diferencial, les trae una referencia que les dice dónde estudiar esas ecuaciones. Muy bien. Entonces, esos son 3 ejemplos de ecuaciones diferenciales, importantes. Ahora bien, ¿qué métodos existen para resolver ecuaciones diferenciales? ¿Verdad? Vamos a mencionar todos los métodos que existen, o la mayoría de los métodos que existen, y después vamos a comentar cuáles vamos a ver en clase. ¿Verdad? Entonces, primero, el primer método que vamos a estudiar va a ser el método de separación de variables. El método de separación de variables lo vamos a estudiar, ¿verdad? También dijimos que íbamos a estudiar los métodos basados en transformaciones integrales. ¿Sí? Basados en transformaciones integrales, que es básicamente aplicar la transformada de Laplace o aplicar la transformada de Fourier. También dijimos que a veces la de Mellin, para obtener una ecuación ordinaria y darle solución, y después ver cuáles son los teoremas para regresarse al espacio original. Otra cosa que también se aplica para resolver ecuaciones diferenciales son cambios de coordenadas. Hay ocasiones en las cuales es más cómodo trabajar en cierto sistema coordenado que en otro, ¿verdad? Aquí es, por ejemplo, para aplicar este método, pues sí tendríamos que recurrir
a su curso de cálculo 3 que no han llevado, ¿verdad? Aunque ustedes ya estudiaron un poco el teorema de cambio de coordenadas, de cambio de variable, la regla de la cadena, aquí necesitamos hablar del cambio de coordenadas, al menos en R2 y en R3, ¿sí? Entonces, en R2 y en R3, ¿sí? Entonces, eso lo vamos también a aplicar, porque puede simplificar mucho las ecuaciones diferenciales. También, transformaciones de la variable dependiente, muchas veces un cambio de variable en la variable dependiente puede ayudarnos. Bien, métodos numéricos, eso no lo vamos a ver. Si ustedes gustan y nos alcanza el tiempo, o si ustedes quieren, metemos una sección de métodos numéricos para que al menos sepan de qué se trata el resolver una ecuación diferencial parcial numéricamente. Yo me gusta mucho ese tema, conozco bastante del tema, de manera que podríamos ver cosas interesantes. Bien, los siguientes otros 5 métodos son los que menciono aquí, ¿verdad? Aquí, los otros 5 métodos. Esto de métodos perturbativos es un área dentro de las matemáticas aplicadas. No sé si lo han escuchado, si han hablado ustedes de métodos perturbativos en otros temas, en otro tipo de problemas. No sé si en ordinarias, en álgebra superior, en métodos de la física, en fin, no sé si han hablado de métodos perturbativos. Esos físicos No, que no recuerde. No lo conocen. No. Métodos perturbativos es una cosa que no se cuida en la escuela, que no se estudia en la escuela. Sin embargo, es fundamental. Es fundamental para muchos en muchos problemas, ¿verdad? ¿Cuál es la base de los métodos perturbativos? La base de los métodos perturbativos es que yo tengo una ecuación diferencial. Vamos a suponer que yo tengo esta ecuación diferencial. Tengo u de t igual a d uxx. ¿Sí? A d ux. Bueno, a d xx. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede si d es muy pequeño? No es 0, pero es muy pequeño. Inclusive ustedes pueden aprender también métodos perturbativos con polinomios, ¿eh? Supónganse que tienen ustedes ax cuadrada más bx más c y quieren encontrar sus raíces. Y aquí la a es muy cercana a 0. ¿Qué sucede cuando a es pequeña? ¿Cómo resolverían el problema de la ecuación algebraica cuando la a es muy pequeña? ¿Cómo lo estudiarían? ¿Con una ecuación lineal? Pues lo que pueden decir es vamos a resolver la primera parte del caso lineal, ¿verdad? Y puedo suponer que la solución, x es igual a A0 más A1 epsilon más A2 epsilon cuadrada, y así me la llevo sucesivamente. Entonces, puedo suponer que la solución es una serie, y entonces empiezo a encontrar términos de la serie, y entonces de esa manera podría yo resolver el problema de la ecuación algebraica. De la ecuación algebraica no hay mucho problema porque yo conozco la solución analítica. Pero cuando el problema
es mucho más difícil como en la ecuación diferencial, pues la única alternativa que me queda es esta, expresar la solución en series y después ir obteniendo los coeficientes. Es una técnica muy importante en todas las áreas de matemáticas, en todas las áreas de métodos de ecuaciones diferenciales. Es muy importante. ¿No? Desafortunadamente no se ve en la escuela. Esta no la vamos a cubrir. Si nos da tiempo, vemos algún ejemplo para que ustedes vean cómo se resuelven. La investigación en diferenciales muchas veces emplea métodos perturbativos, porque son métodos exactos, son métodos aproximados pero analíticos. En cambio, los métodos numéricos son métodos aproximados pero utilizando la computadora, utilizando métodos numéricos. ¿Ok? Bien, entonces los métodos perturbativos no están fuera de estudio. La otra va a ser la técnica respuesta-impulso, que es donde dije y hablé de las funciones de Green. Funciones de Green. Que en efecto es cuál es la respuesta a mi impulso, al impulso que le estoy dando. ¿Cuál es la respuesta al impulso que le estoy dando? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Otra técnica que tampoco la vamos a ver es ecuaciones integrales. Muchas veces es posible obtener una ecuación integral a partir de la ecuación diferencial parcial, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para demostrar el teorema de existencia, tuvimos que escribir la ecuación diferencial como una ecuación integral. Y después se desarrollaron allí unos métodos para integrales y se demostró la unicidad. Aquí también es posible pasar a ecuaciones integrales, pero tampoco lo vamos a ver. O sea, estas dos cosas no se van a cubrir. Bien, un tercer método que tampoco vamos a cubrir, es métodos de cálculo de variaciones. Bueno, muchas de las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar, provienen de principios variacionales de la física, de principios variacionales. Entonces, se resuelve, se saca la primera variación de esa integral, de la integral que define el principio variacional, y sale la ecuación diferencial, una ecuación diferencial, que es la que resolvemos. Bueno, pues muchas veces nos podemos quedar con el principio variacional y resolver directamente el principio variacional sin pasar a la ecuación diferencial. En algunas ecuaciones eso se hace muy eficiente, en otras no. Tampoco vamos a ver eso. Y la última que vamos a ver es expansión en funciones propias, que ya lo había comentado. Básicamente vamos a escribir la solución como una combinación lineal de funciones de un cierto espacio y vamos a obligar que cumpla la ecuación diferencial, y ahí aparecen las expresiones de los coeficientes que debe tener la serie de la solución. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver en clase. Es decir, vamos a ver 1, 2, 3, 4, vamos a ver 5 métodos de los métodos existentes para resolver ecuaciones diferenciales parciales. A mí me gustaría que, por ejemplo, algún proyecto de fin de cursos, bueno, pues explorara algún otro método, algún método perturbativo, algún método integral,
o a un método de cálculo de variaciones para que aprendamos mucho más ecuaciones diferenciales. Pero bueno, pues ya iremos viendo. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre mis métodos, sobre los métodos. No, profesor. Órale. Bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, entonces, ya cubriendo esto, vamos a entrar entonces empezar a ver el primer tema, que es sobre series de Fourier. Series de Fourier. Pero me gusta empezar a mí este tema a partir del conocimiento que ustedes tienen. No sé si se acuerdan de álgebra lineal. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Lo que es una base en álgebra lineal. Sí, ¿Se acuerdan, no? Sí, se acuerdan que es una base, ¿no? Vieron espacios vectoriales de funciones. sí, creo que sí. Como que creo que sí. No me acuerdo. No se acuerda, hijo de su mecha. Bueno, entonces, yo tengo una función CAF, una función periódica. ¿Sí saben lo que es una función periódica? ¿Verdad? Sí, que si a partir de cierto punto se empieza a repetir. Periodo con periodo T. Eso quiere decir que f de x es igual a f de x más t. ¿verdad? Más t. Y t, obviamente que t tiene que ser mayor que 0. Bueno, puede ser ese el caso P. Entonces, tengo una función periódica. Vamos a pensar que el periodo, ahorita por simpleza, vamos a pensar que el periodo T es 2pi. ¿Va? Entonces, yo puedo hacer referencia al siguiente espacio vectorial. Espacio vectorial. Vectorial de dimensión finita. Todo lo que estudiaron ustedes en el segundo y tercer semestre fue de dimensión finita, ¿verdad? Todo lo que estudiaron. Y está formado por 1, el coseno de x, el seno de x, el coseno de 2x y el seno de 2x. Vamos a pensar en el espacio generado por esas funciones. Son 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo expresar? Bueno, este espacio L, pues es de las funciones bonitas, ¿verdad? Porque son diferenciables tanto como ustedes quieran, son acotadas, tienen unas propiedades muy bonitas. Vamos a suponer que f, ¿verdad?, es una función que también tiene muchas derivadas. ¿Cómo puedo escribir? Por lo tanto, están en el mismo espacio vectorial. ¿Cómo puedo escribir o aproximar f en mi espacio vectorial? ¿Cómo lo puedo escribir? Como una combinación lineal de a de i, phi de i, desde i igual con 1, 2, 3, 4, a 5. Donde phi de i, phi de 0 es 1, phi de 1 es coseno de x, en fin. ¿Ok? Yo quiero escribir ese elemento ese elemento f, esa función f, como una combinación lineal, de esas funciones base. ¿Cómo le hago?
¿Cómo se le hace, Luis Enrique? ¿Con producto interno? Ah, perdón. Pues Tengo que definir un producto. Ahora, primera parte, este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué tengo que saber? ¿Álgebra lineal, cálculo o qué tengo que saber para resolverlo? Pues ambas, ¿no? Ambas. Ajá. Exactamente. Lo puedo ver como un problema de cálculo o lo puedo ver como un problema de álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, pues lo que ustedes conozcan, le podemos aplicar para conocer los coeficientes de esas funciones, los coeficientes de esas funciones. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, yo lo que quiero es expresar mi f, ¿verdad? Como a0 más a1 coseno de x más a2 seno de x más a3 coseno de 2x más a4 seno de 2x. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ahora qué hago? determinar los coeficientes. ¿Cómo los determino? Definiendo un producto interno. Defino un producto interno. Entonces, defino el producto interno de la función f contra la función g. Y lo defino como la integral de 0 a 2pi de f de x, g de x, de x. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene el coseno, el seno, coseno de 2x y el seno de 2x? Y la constante 1. Que son ortogonales entre Son sí. ortogonales. Las funciones 1 coseno de x, seno de x, coseno de 2x y seno de 2x son ortogonales. Son ortogonales. Por lo tanto, lo que necesito hacer es multiplicar, ¿verdad? Necesito multiplicar a f por 1 e integrarlo de 0 a 2pi de f de x de x, ¿verdad? Y multiplicar este lado derecho, ¿verdad? Todo esto me va a dar 0 y solamente me va a quedar a0 por la integral de 0 a 2pi de x, ¿verdad? ¿Ok? O sea que tienes a0. A0 es 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de f de x, y ese es mi a de 0. ¿Ok? Ahora necesito calcular el a de 1, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Pues lo tengo que multiplicar f por el coseno de x, integral de 0 a 2pi, igual. Si multiplico el coseno por a0 y lo integro, me va a dar 0. Pero si multiplico a0, o sea, multiplico coseno de x por coseno de x, me va a dar coseno cuadrado de x, ¿verdad? Y todas las demás me van a quedar 0. ¿Cuánto vale la integral del coseno cuadrado de x? ¿Cuánto vale la integral del coseno cuadrado? No puede valer 0. No es 0, porque si valdría 0 diría que la norma que es el cuadrado, el producto interno sería 0, no puede ser 0. Pi medios. Vale pi. Esto es pi. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Vale pi. Entonces, esto implica que
A de 1 es igual a la integral de f por el coseno de x de 0 a 2pi por 1 entre pi. ¿Ok? Entonces, resumiendo, f de x lo puedo escribir como la integral, como 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de f de x dx, más, bueno, eso es por 1, ¿verdad? Más 1 sobre pi, la integral de 0 a 2pi de f de x por el coseno de x dx por el coseno de x, ¿verdad? Porque este solamente pues, este es el coeficiente, más la 1 sobre pi, la integral de 0 a 2pi de f de x, seno de x, dx, ¿verdad? Por el seno de x, más 1 sobre pi, la integral de 0 a 2pi de f de x por el coseno de 2x dx por el coseno de 2x. Finalmente van a ser 5, 1 en pi, la integral de 0 a 2pi de f de x, seno de 2x dx por el seno de 2x. No sé si todos vean la expresión que quedó. Entonces, hemos resuelto el problema de expresar a f como una combinación lineal de la función 1, coseno de x, seno de x, coseno de 2x y seno de 2x. Y en todos los casos, ¿verdad? Resultó lo siguiente, ¿verdad? Aquí está el coeficiente a de 0. Ahí está a de 0. Ahí está de 0. Ahí está de 0. Ay, ¿qué hice? Aquí moví algo. Ahí está este 0. Esta sería a de 1. A de 1. Este sería a de 2. A de 2. Este sería a de 3. Y este sería a de 4. ¿Ok? Es decir, fíjense qué forma tan curiosa. El coeficiente a de 0 es el promedio de la función f en el intervalo 0,2pi. Y el resto de las integrales es la integral, es multiplicar la función f por la función de la base, integrarla entre 0 y 2pi y multiplicarla por 1 en pi. Esa es la solución al problema de aproximar f, una función periódica de periodo 2pi por medio de estas 5 funciones, de estas 5 funciones. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. ¿Mm? Sí, profesor. Entonces sí queda claro. Bueno, entonces, fíjense ustedes que, bueno, primero aparte, yo podría haber no elegido 4, sino pudiera haber elegido 50 cosenos, bueno, una constante, 50 senos y 50 cosenos. Y hubiera obtenido exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Es una suma de coeficientes multiplicados por las funciones
base. El coeficiente tiene una forma muy típica de hacerlo, una forma muy típica, pero la pregunta que aquí hago ahora es, ¿cuál es la diferencia entre el seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 50x? ¿Cuál es la diferencia? Oscar, ¿tienes ¿Su alguna idea? periodo? ¿Su periodo? El Bueno, periodo o la frecuencia. ajá. ¿Cuáles tienen frecuencia más alta? Conforme se va aumentando el argumento del seno. Ok, muy bien. ¿Y eso qué significa gráficamente en la función? Que pues vamos teniendo por ejemplo, el 2x tendríamos dos periodos entre el intervalo 0 y 2pi. Ajá, ajá. En el 3 tendríamos 3, 4, 4 y así sucesivamente. Sí, pero ¿qué quiere decir? O sea, si yo te pongo como una función, a ver, si yo te pongo como f de x, 8, o sea, si yo te pongo f de x como 8 coseno de 2x, ¿qué aproximación me da con esto que estamos haciendo? Esta es una pregunta que le hicieron a estudiantes para entrar al posgrado allí en el Cinvestav. Les dijeron, a ver, si a la función 8 coseno de 2x o algo parecido, exprésemela en su serie de Fourier. Claro, todavía no sabemos qué es una serie de Fourier, pero podríamos decir ahorita en su serie finita de Fourier. Serie finita de Fourier. ¿Podría usted decirme cuál es la aproximación de esa función, ¿verdad?, de una serie finita de Fourier? Pues sería ella misma. Ella misma. Sí, lo importante aquí es que es ella misma. Pero todavía queda la pregunta al aire. ¿Cómo es la función? O sea, ¿qué parte de la función yo recupero con el coseno de 50x? Sí, porque estoy descomponiendo. Sí, Voy sí, sí. voy a escribir una función como una suma de cosas. Entonces, cada cosa debe de aportar algo. Sí. Entonces, la pregunta, ¿qué aporta el coseno de 5x? ¿Qué aporta el coseno de 50x? ¿Qué aporta el coseno de 500x? ¿Qué aportan? La verdad no me acuerdo. No, recuerdo que el primer término, el A0, pues, es la intersección en el eje, pero las demás no recuerdo. A ver, ¿alguien recuerda o alguien de ver esto se da alguna idea? Esto es importantísimo, porque todos usamos celulares y nunca nos ponemos a pensar cómo es que las imágenes se guardan, cómo es que se guardan las imágenes en, en los celulares. Muchas veces no se guardan las imágenes como una matriz de bits, ¿eh? Así no se guardan porque ocupan mucho espacio. Vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que yo nomás guardo imágenes en una dimensión. Imágenes en una dimensión sería pues una línea, ¿no? Sería una función, ¿sí? ¿Qué pasa si esa función es el coseno de x, el 8 coseno de 2x? ¿Qué guardo? ¿Sí me explico? Es decir, mi celular solamente puede captar imágenes en un plano, o sea, funciones, sí, funciones de una variable, funciones de una variable. Solamente puede tomar fotografías de funciones de una sola variable. Y le digo, oye, pero la función que está retratando es 8 coseno de 2x. Entonces, ¿cuál es lo mínimo que pueden guardar de información para que recuperen su imagen original? Pues lo que guardaría sería el 8 y el 2. El 2 por la frecuencia y el 8 por la amplitud.
Y es con dos números representarían completamente su imagen unidimensional. ¿Sí? No me quedó muy claro, profe. ¿Lo podría Sí, repetir? sí. Suponte que tu cámara solamente registra un periodo de una determinada función. Ok. ¿Sí? O sea, que solamente hace retratos entre 0 y 2pi. ¿Sí? Sí. Y lo toma fotografías. Y tú quieres guardar esa imagen lo más compacta que se pueda en la Ok. computadora. ¿Sí? Lo más compacta. Sí, obviamente que puedes guardar, si tu imagen, si tienes un teléfono muy bueno, pues a lo mejor tienes 1000 puntos. Tienes 1000 puntos, pues podrías guardar la intensidad de cada punto y tendrás que guardarlo en un arreglo de 1000 posiciones. Sí. ¿Sí? O sea, de 1000 entradas. O sea, que necesitarías 1000 números de precisión sencilla o enteros en tu celular. ¿verdad? Pero fíjate, ahora te digo, no, mira, la función que estás guardando es la función 8 coseno de 2x, o la que estás viendo. Dices, pero esa 8 de coseno de x, si guardo si guardo los 1000, estoy guardando mucha información redundante. Lo único que debo de guardar es un 2 y un 8. Y recordar que usé su aproximación de Fourier para representarla. Ok, sí, ya. ¿Sí? Ajá, sí. Pero dices, no es el seno, no es el 8 coseno, es el 8 coseno de x más el seno, más 4 veces el seno de x. Pues dice, sigue siendo muy sencilla porque es la suma de dos cosas. Entonces guardo el 8, guardo el 2, guardo el 4 y guardo el 1. Ya, de esa manera sería muy sencillo. ¿Ok? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué recupero o qué guardo con el coseno de 50x y el seno de 50x? O sea, ¿qué parte de la función o qué aspecto de la función recupero? O sea, tienen ustedes que tener una función arbitraria, y ustedes la expresan en términos de la serie de Fourier finita, una suma finita de Fourier, lo que le llaman un polinomio de Fourier. Usan un polinomio de Fourier. Esto se llama un polinomio de Fourier. Utilizan el polinomio de Fourier y le expresan, y la pregunta es, cuando grafican ustedes el polinomio de Fourier, ¿qué obtienen? ¿Qué partes no están representando o qué partes están representando de la función? ¿Alguien tiene? Guillermo, ¿tienes alguna idea? Axel, ¿tienes alguna idea? La proyección. No. Bueno, de alguna manera sí, pero te estoy pidiendo la interpretación geométrica, el aspecto geométrico. O sea, yo tengo una función así, mira. Yo tengo una función así. Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Tengo esta función. Ahí está. Que puede ser el movimiento de algo, y yo le digo, a ver, exprésame esa en términos de las 5 funciones que te di. ¿Qué vas a recuperar y qué no vas a recuperar? O sea, si yo calculo la serie, o sea, si yo tengo aquí la sumatoria desde igual con 0 hasta 4 de A de I, phi de I, la pregunta es, ¿cuál es la gráfica de esa función? ¿Cuál es la gráfica de esa función? Esa, ¿no? O esa con chiquitos. ¿Andé? ¿No? Sería esa misma o esa, pero como con piquitos, ¿no? Con curvas. ¿Cómo con curvas? Pues tiene un montón de curvas. Ajá. Bueno, si entre las curvas trazada O sea, como...
O sea, si tú la guardaras en la computadora, guardarías, pues, o sea, lo que guarda uno. Guardo este puntito, después guardo este puntito, después este puntito, este puntito, este puntito, etcétera. Vas guardando todos los puntos, ¿sí? Pero ahorita lo que me interesa es, esta es mi f de x, yo lo que quiero es obtener su serie, el polinomio trigonométrico, y quiero graficar el polinomio trigonométrico. ¿Cómo creen que sea la gráfica del polinomio trigonométrico? Todo como unión de rectas, ¿no? No, ¿qué pasó? No, Porque solo guardamos pedacitos, ¿no? no estamos guardando pedacitos. No, estamos guardando, o sea, velo como una función, es una función. Estamos sumando función 1, coseno de 2x y seno de 2x multiplicada por coeficiente. O sea, estamos sumando funciones en todo este intervalo. En todo este intervalo estamos sumando funciones. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué obtengo aquí? Ajá. O sea, necesito que se vayan sensibilizando en la interpretación geométrica de las sumas de Fourier o del polinomio de Fourier, porque se necesita, ¿verdad? Porque vamos a aproximar las soluciones de una ecuación diferencial por una suma parecida a la que le estoy dando ahorita. Por una suma parecida a la... Solamente que en lugar de ser una suma finita, es una suma infinita. Una suma infinita. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pierdo? ¿Qué información voy a perder? Porque no voy a recuperar exactamente la forma de f. No voy a recuperar la forma de f. ¿Verdad? Pero fíjense que si hubiera puesto, en lugar de poner esta función fea, pongo una función 8 coseno de 2x, inmediatamente me dicen pues la misma, ¿verdad? Porque si pongo, inclusive, si hubiera puesto esta función, esta constante 5, ¿cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica de la suma, del polinomio? Si esta es mi f de x, ¿cuál sería la aproximación a esta f de x por medio de un polinomio trigonométrico? Pues igual ella misma. Pues igual ella misma, no habría ningún problema. Cualquier función o suma de las funciones que yo les di, las recupero exactamente igual, ¿verdad? Pero si les doy otra función como la que les estoy dando aquí, pues seguramente no voy a recuperar la misma función. Fíjense ustedes, y es una cosa que cuando lo vemos, o sea, sí medio lo entendemos, pero ya no sabemos en el momento de explicarlo. Fíjense que me están diciendo que la frecuencia va aumentando, ¿sí? Conforme va aumentando el n, en el argumento del coseno del seno, va aumentando la frecuencia. Es decir, va aumentando el número de ciclos por periodo de 2pi, ¿verdad? Por intervalo de 2pi. O sea que si digo 50x, híjole, pues son un montón, es una frecuencia muy alta, van a existir muchos periodos. ¿Ok? Entonces, si la función f oscila mucho, oscila más allá que el seno o el coseno de 2x, obviamente que esa información no la voy a poder recuperar. ¿Por qué? Porque pues, no está incluida no está incluida en el polinomio trigonométrico. Entonces,
solamente voy a ver como gráfica, voy a ver la aproximación a esta función de el 1, bueno, del 1, del seno, coseno, seno de 2x y coseno de 2x. O sea, va a ser una función donde todas las oscilaciones aquí, estas oscilaciones que viene aquí, van a desaparecer. Estas oscilaciones que está aquí van a desaparecer y a lo mejor no va a tener 3 oscilaciones, no va a tener 1, 2, 3, 4, 5 oscilaciones porque nomás permitimos 4. ¿Ok? Entonces, la gráfica se va a parecer, pero va a ser bueno, se va a parecer, pero es diferente. Va a ser diferente. Entonces, las frecuencias altas están relacionadas con oscilaciones altas y las frecuencias bajas están relacionadas con las frecuencias lentas o los movimientos lentos. ¿Sí? O sea, que la información aquí que empieza un pico, se va a hacer más o menos así. Este pico se va a ver así. Ahí, bueno, más o menos. Así va a quedar su aproximación. Tal vez un poquito diferente. Así va a ser su aproximación. ¿Ok? Entonces, se debe a que tomamos solamente muy poquitos términos. Las frecuencias altas no están consideradas. No están consideradas. ¿Ok? Y esto es de suma importancia que se entienda. Porque no sé si todos sepan qué es el ruido. ¿Sí saben qué es el ruido? Iván, ¿sabes qué es ruido? Son las vibraciones que no siguen la misma frecuencia que que un sonido, digamos, Pues armónico. Sí. Ajá. Es la información que se le mete a cualquier evento que está transcurriendo. O sea, puede ser una cuestión eléctrica, una cuestión mecánica, lo que quieran, se le mete ruido, que es pues perturbación del medio. Entonces, fíjense, se le está metiendo perturbación, vamos a suponer que que esas son perturbaciones del medio, esas oscilaciones que están. ¿Qué fue lo que se hizo al aproximar por esas 5 funciones? Se le quitó el ruido. Se le quitó y pues se le quita y se le agregan cosas, ¿no? Para que la aproximación tenga... Se distorsiona un poco. Ajá. Se distorsiona un poco, pero si tomamos un poco más de armónicos, se parece cada vez más y se elimina el ruido muy alto. Entonces, muchas veces en el lenguaje de ingeniería se llaman filtros pasabajas. Y también puede ser que alguien esté interesado en los filtros pasa-altas. Entonces, lo que me tendría que quedar es con el polinomio trigonométrico de los senos y cosenos de frecuencias altas y entonces ya recupero yo el ruido. De alguna manera recupero el ruido. ¿Ok? Entonces, pues esta es la introducción a la serie de Fourier. Vamos a continuar la próxima sesión ya más formalmente con series de Fourier. Recuerden ustedes esto porque esto es muy importante y es un caso particular de series de Fourier. Es un caso particular de series de Fourier. Aquí, por ejemplo, aquí hay varias preguntas. Aquí hay varias preguntas que como matemáticos son importantes. Por ejemplo, vamos a hacernos unas preguntas y creo que ustedes pueden dar algunas preguntas. Preguntas. Yo voy a hacer una nomás y ustedes hacen otras. La pregunta es si n tiende a infinito, es decir, el número de términos del polinomio tiende a infinito, la suma tiende a f.
¿sí? Si n tiende a infinito, la suma tiende a f. Otra pregunta. A ver. Otra pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Que si toda función siempre es posible aproximarla con las series. Ajá. ¿Qué funciones se pueden aproximar por series? Bueno, obviamente que series, estamos hablando series de Fourier. Series de Fourier. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Guillermo, echa otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, El Mundo, ¿preguntas? Ah, ok. Em, ¿Qué espacios qué espacios se pueden emplear? Ah, esa respuesta lo saben muy fácilmente los físicos, ¿eh? ¿Usted es físico? Pues fíjese, usted no me la puede contestar. Pero ¿cuál es? Por eso, ¿eso de dónde vienen? Sí, pues ¿de dónde salen? Todas estas funciones senos y cosenos salen de un lugar. Se salen de un lugar. Salen de un lugar. El lugar de donde salen todas estas funciones es de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias me generan como solución la familia de funciones ortogonales. ¿Ok? Y esas son las que van a funcionar aquí. ¿Qué otra pregunta? Andan muy flojos ahora, ¿eh? No necesito preguntas. Ya son de octavo semestre, o sea que ya deben de estar, ya deben de conocer muchas cosas. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que cuando estudiamos series de Fourier, para la resolución así de ecuaciones diferenciales ordinarias, era, por ejemplo, nosotros establecíamos el límite de la solución, pero en el intervalo en el que hacíamos la serie, pero pues la serie es indefinida, ¿no? O sea, tiene su periodo y se sigue repitiendo. Entonces, a mí, digo, ya en las aplicaciones, pues ahí en los límites debe haber como que un poquito de ruido, ¿no? En las, digo, porque matemáticamente sí, ahí se corta, pero la función, sí, la aproximación sigue. Entonces, no sé si como que habría como que físicamente o algún problema dentro de esos límites, algo que se pueda percibir como ruido, por así decirlo. Sí. Eso se llama fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs. Eso es lo que estás preguntando. Ok. O sea, yo puedo aproximar funciones discontinuas. Mientras la integral esté bien definida, yo puedo aproximar lo que se me dé la gana, pero sí tiene razón. En el momento que se termine el periodo, si hay una discontinuidad en el periodo, ahí se presenta el fenómeno de Gibbs. Eso también vamos a hablar. Ajá. Okay. ¿Qué más? Fíjese, quiero aproximar funciones. Una función es una función f por una serie. ¿Cuáles son las preguntas inmediatas que hay que hacerse? Además de las que ya me hicieron. Y no solamente eso lo voy a usar para resolver ecuaciones diferenciales. La función va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué debo de analizar o qué debo de estudiar para usar funciones dentro de ecuaciones diferenciales? De la diferenciabilidad. Bueno, la clase de la función. Exactamente, no de la función,
El otro problema es cuando las series son derivables. Bueno, más, o sea, hay que decirlo con más propiedad, porque, o sea, usted puede derivar las series sin ningún problema, pero el problema es si convergen a algo, porque a lo mejor ya no convergen. Me gustaría que derivarlas y que converjan a la derivada de la función. Sí, porque derivarlas no hay ningún problema, pero que se aproximen a la función, ese es otro problema. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta o ya le paramos aquí? ¿Alguien tiene una pregunta así rápida o ya le dejamos así? Ah, ajá. O sea, el error. Error. Sí, claro, error. Órale. Ya está bien. Bueno, pues tenemos 6 preguntas que son importantes. 6 preguntas que son importantes que vamos a tocar ahí cuando estemos estudiando, cuando empecemos el estudio de este tipo de cosas. ¿Verdad? Inclusive aquí, la pregunta que acaba de hacer su compañero, se puede preguntar uno, yo aproximé mi función y cuál es el error que estoy cometiendo. ¿Verdad? ¿Hay algún matemático por ahí? ¿O no hay matemáticos? Pura gente decente, Sí. puro físico. No sé. ¿Sí, No, sí hay matemáticos? sí, uno. A ver, matemático, dame una pregunta relacionada que series que aproximan a funciones. Que sea interesante utilizando análisis. Sí, se me ocurre uno. No se me ocurre uno más. ¿Dónde? No se me ocurre uno ahorita. No se te ocurre. Bueno, una que seguido se pregunta, una cosa que seguido se pregunta como buen matemático, o sea, acuérdense, como buen matemático siempre se pregunta, ¿existirá? ¿Será única? ¿Y qué tipo y cuando son series es qué tipo de aproximación estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de aproximación estamos haciendo? ¿Es uniforme? ¿En qué norma estamos haciendo la aproximación? Eso es importante. ¿Verdad? Matemáticamente eso saberlo es importante. Es decir, ¿en qué norma estamos trabajando? O sea, porque vamos a aproximar algo, pero esa aproximación, ¿en qué norma se está dando? Puede ser en norma de la integral, en norma infinito, en norma 1, en norma 2, en fin, hay tantas normas que es importante saber en cuál estoy trabajando. ¿Va? Bueno, pues esto fue todo. No sé si tengan alguna pregunta o quieran agregarle algo, pero si no, aquí terminamos. Ajá. Claro, lo tengo que hacer yo. Apriétele. No, no, aquí no ha pasado nada. Dice, no se grabará el video en primer plano. Dice, la grabación se ha iniciado. ¿Sí? Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Ya. Y luego dice descartar. Creo que si le aplico descartar, me lo ignora. Pero pues no voy a aplicar descartar. Ok. ¿Qué otra cosa? Dijo que tenía una duda y una duda y una solicitud o lo que sea. La solicitud ya está. ¿Y su pregunta cuál es? Ah, ok. Ok. ¿Qué más? Bueno, si no es todo, nos vemos el jueves. Que tengan buen día. Yo les cargo su tarea entre hoy y mañana. Su primera Ok. tarea. Sí, profesor. Órale. Nos vemos.
Hasta luego. Sí, gracias. Bye. Hasta luego, profesor. Bye, hasta luego. Gracias, hasta luego.